No todo lo que estás viendo ahora es exactamente como parece. Hay algo que empieza a cambiar en la forma en la que percibes una relación, una situación o una decisión que dabas por clara. No porque haya pasado algo nuevo, sino porque estás empezando a verlo de otra manera. El 2 de abril, la luna llena en Libra, ilumina el eje de los vínculos, y cuando esto ocurre, no se activan solo las relaciones, se activa la posición que ocupas dentro de ellas. Lo que antes parecía equilibrado, empieza a cuestionarse. Lo que dabas por hecho deja de sentirse igual, y lo que no encaja, empieza a hacerse evidente. Esta lunación forma tensión con Júpiter, amplificando emociones, expectativas y percepciones. Y al mismo tiempo, su regente, Venus, está en cuadratura con Plutón, un aspecto que no permite sostener lo superficial. Aquí no se trata de lo que quieres ver, se trata de lo que realmente hay. Y lo que hace que este momento sea aún más importante es que no empieza ahora. Es la consecuencia de algo que comenzó meses atrás. Por eso, lo que se revela con esta luna llena ya no se puede ignorar. Lo que se activa este 2 de abril no pertenece solo a este momento. Forma parte de un ciclo que empezó el 21 de octubre, con la luna nueva en Libra. En aquel punto no había claridad, había intención. Se abría un proceso relacionado con vínculos, acuerdos y expectativas, pero todavía no existía una visión completa de hacia dónde iba a desarrollarse. Además, ese inicio ya venía marcado por una tensión con Júpiter. Y eso es importante, porque Júpiter no actúa de forma neutral. Júpiter amplifica, expande y en muchos casos exagera. Lo que comenzó entonces pudo estar influido por expectativas altas, por una visión idealizada o por una percepción que no terminaba de ajustarse a la realidad. No necesariamente de forma negativa, pero sí con un componente de expansión que no siempre se sostiene en el tiempo. Ahora, meses después, ese mismo eje vuelve a activarse con la luna llena en Libra. Pero aquí ya no hay apertura, hay resultado. Y por eso la diferencia es clara. En octubre se planteaba una posibilidad, y ahora se muestra lo que esa posibilidad ha llegado a ser. Al mismo tiempo, la tensión con Júpiter sigue presente. Esto significa que lo que se revela no solo tiene que ver con hechos, sino también con la forma en la que se han construido las expectativas alrededor de esos hechos. Por eso esta luna llena no se limita a iluminar una situación actual. Conecta directamente con algo que empezó meses atrás y lo lleva a un punto en el que ya no se puede interpretar de la misma manera. No es por tanto un cambio repentino. Es el momento en el que todo lo que se ha ido desarrollando encuentra su forma real, más allá de lo que parecía al principio. Lo que se está iniciando no es solo una temática general de relaciones. Hay una razón concreta por la que todo gira alrededor de este punto. En una luna llena, el Sol y la Luna siempre se sitúan en signos opuestos. Y en este caso, el Sol está en Aries, mientras la Luna se ilumina en Libra, lo cual no es un detalle menor. Aries y Libra forman un eje natural dentro del zodiaco, dos energías opuestas que funcionan como dos extremos de un mismo equilibrio. Aries representa el impulso individual, lo que quieres, lo que decides, lo que nace desde ti. Y Libra representa el vínculo, el acuerdo, la forma en la que compartes y te ajustas al otro. Cuando estos dos puntos se enfrentan en el cielo, esa misma tensión se traslada a la experiencia personal. Por eso, lo que se activa ahora no es solo la relación en sí, es la diferencia entre lo que estás sosteniendo con otros y lo que realmente quieres para ti. Y esa diferencia no siempre es evidente. Puede aparecer en decisiones pequeñas, en cosas que aceptas sin cuestionar, en silencios que mantienes para evitar conflicto o en ajustes que haces para que todo siga funcionando.
Pero con esta luna llena, esa dinámica deja de ser automática. Empieza a notarse si estás actuando desde tu propio criterio o desde una versión de ti que se adapta para mantener el equilibrio. Y ahí es donde aparece el conflicto real de este eje. No es elegir entre tú o el otro. Es darte cuenta de si el lugar que ocupas dentro de tus relaciones sigue siendo coherente con quién eres ahora. Cuando esa coherencia falla, el equilibrio deja de sostenerse por sí solo. Y lo que antes parecía estable, empieza a necesitar una revisión más consciente. Hay otro elemento en esta luna llena que cambia completamente la forma en la que se vive este momento. No se trata solo de la oposición entre Aries y Libra. Hay un tercer punto que entra en juego y que altera la percepción de todo lo que está ocurriendo: Júpiter. Esta lunación forma una T cuadrada con este planeta, y eso introduce un factor que no se puede ignorar. Júpiter no crea situaciones por sí mismo, pero amplifica todo lo que toca. Y eso significa que no solo se intensifican las emociones, también se intensifican las expectativas, las interpretaciones y la forma en la que estás viendo lo que ocurre. Por eso su papel aquí es clave. Desde octubre, cuando comenzó este ciclo, Júpiter ya estaba implicado en la configuración. Esto indica que lo que se inició entonces pudo estar influido por una visión expandida, por una expectativa elevada o incluso por una idealización que en ese momento parecía coherente. No era necesariamente un error, era una forma de ver las cosas que tenía más proyección que base real. Ahora, con la luna llena, esa misma energía vuelve a activarse, pero hay una diferencia importante. Lo que antes era una posibilidad, ahora se confronta con lo que realmente ha tomado forma. Y ahí es donde Júpiter puede mostrar su otra cara, no como expansión, sino como exceso. Puede empezar a notarse si lo que esperabas de una relación, de una situación o de una persona estaba ajustado a la realidad, o si estaba construido sobre una idea que ha ido creciendo más de lo que debía. Este es el punto en el que muchas cosas no cambian, pero dejan de percibirse igual. Y cuando cambia la percepción, cambia también la forma en la que entiendes lo que tienes delante. Por eso esta luna llena no solo revela hechos, revela la distancia entre lo que creías y lo que realmente es. Venus, que es el regente de Libra, y por tanto, el planeta que marca el tono de esta lunación, se encuentra en Tauro, en una posición fuerte, directa, sin distorsión. Pero al mismo tiempo forma una cuadratura exacta con Plutón en Acuario. Y esa combinación cambia completamente el nivel de lo que se está moviendo. Una cuadratura no es un aspecto suave, es una fricción que obliga a ver algo que no encaja, aunque se haya estado sosteniendo durante tiempo. Venus en Tauro busca estabilidad, coherencia y algo que pueda mantenerse sin desgaste. Plutón, en cambio, no permite que algo continúe si no es real en profundidad. Por eso, cuando estos dos puntos se conectan en tensión, lo que ocurre no es un conflicto superficial, es una confrontación directa con aquello que ya no se puede sostener desde la comodidad. Aquí no se trata de lo que parece funcionar, sino de lo que realmente tiene base. Relaciones que se mantenían por inercia empiezan a sentirse más pesadas. Acuerdos que parecían estables muestran sus puntos débiles, y dinámicas que se sostenían desde la complacencia dejan de encajar de forma natural. Plutón no añade nada nuevo, lo que hace es eliminar lo que no es sólido. Y Venus, en Tauro, no negocia con eso. Necesita coherencia. Por eso este punto del tránsito marca una diferencia clara con lo anterior. Si Júpiter amplificaba lo que veías, Plutón elimina lo que no es real. Y entre ambos, la percepción y la verdad se ajustan. Lo que queda después de ese ajuste es lo que realmente se puede sostener.
Para entender este momento, no podemos hacerlo sin mirar hacia atrás. La luna llena en Libra del 2 de abril es la culminación directa de un proceso que comenzó el 21 de octubre, con la luna nueva en el mismo signo. En aquel punto se abría un ciclo vinculado a relaciones, acuerdos y formas de vincularse, pero todavía no había una visión completa de lo que eso iba a implicar. Y existe un detalle que conecta ambos momentos de forma muy precisa. Esa luna nueva también estaba en cuadratura con Júpiter. Esto significa que desde el inicio, lo que se puso en marcha ya estaba influido por una expansión de expectativas, por una visión que podía crecer más rápido de lo que realmente se estaba construyendo. No necesariamente como un error, sino como una proyección. Algo que parecía tener más recorrido, más potencial o más estabilidad de la que finalmente podía sostenerse. Ahora, meses después, ese mismo patrón vuelve a activarse, pero en una fase completamente distinta. Lo que en octubre era una posibilidad, ahora es una realidad concreta. Lo que entonces se imaginaba, ahora se puede medir. Y lo que se inició desde una expectativa, ahora muestra hasta dónde ha llegado realmente. Por eso, esta luna llena no plantea una pregunta, plantea una respuesta sobre cómo te has vinculado durante estos meses, qué acuerdos has sostenido y desde qué lugar te has posicionado dentro de ellos. No es un momento de inicio, es un momento de definición. Y cuando algo se define después de un proceso así, lo que se revela no es solo la situación actual, es la coherencia, o la falta de ella, entre lo que se esperaba y lo que realmente se ha construido. Este tipo de luna llena, que tiene lugar el 2 de abril, no siempre se manifiesta con grandes cambios externos. En muchos casos se reconocen cosas muy concretas del día a día. Una conversación que antes no tenía importancia empieza a dejarte pensando más de lo normal. Un mensaje que antes habrías respondido sin dudar, ahora te genera cierta incomodidad. O una situación que llevabas tiempo sosteniendo empieza a pesarte, aunque objetivamente todo siga igual. No es que algo haya cambiado fuera, es la forma en la que lo estás viviendo. Es posible que comiences a notar si una relación te aporta tranquilidad o si te exige más energía de la que te compensa. Si un acuerdo sigue siendo equilibrado o si estás cediendo más de lo que realmente quieres. O si te encuentras manteniendo algo simplemente porque siempre ha sido así. También puede manifestarse en decisiones pequeñas como quedar con alguien y sentir que ya no te apetece de la misma manera. Aceptar un plan y notar que lo haces por compromiso más que por interés real. O darte cuenta de que estás evitando decir algo para no generar conflicto, aunque eso implique no ser del todo sincero. Ahí es donde se empieza a notar esta luna, no como un cambio brusco, sino como una percepción más clara de lo que antes pasaba desapercibido. Y esa claridad tiene dos partes. Por un lado, reconoces qué esperabas, qué imaginabas o qué dabas por hecho en una situación. Por otro, empiezas a ver lo que realmente está ocurriendo, sin añadir nada. La diferencia entre esas dos cosas es lo que genera el ajuste. No es una ruptura inmediata, pero sí un punto en el que se hace difícil seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Porque cuando empiezas a ver algo con más claridad, ya no puedes volver a relacionarte con ello de la misma manera. Después de todo lo que se ha ido activando en este proceso, hay un punto al que esta luna llena lleva de forma inevitable. Ver con claridad algo que ya estaba presente, pero que hasta ahora no había sido interpretado con la misma precisión. No se trata de una situación nueva, ni de un cambio repentino. Se trata de una toma de conciencia más directa sobre el lugar que ocupas dentro de tus relaciones y sobre la coherencia entre lo que estás dando, lo que estás recibiendo
y lo que realmente quieres sostener. En el plano relacional, esto se vuelve especialmente evidente. Si existe equilibrio, se refuerza sin necesidad de esfuerzo, pero cuando ese equilibrio no está, deja de poder mantenerse de forma automática. Empiezas a notar si estás cediendo más de lo que te corresponde, si estás adaptando decisiones para que todo siga funcionando o si estás sosteniendo dinámicas que ya no encajan con quién eres ahora. Este tipo de percepción no aparece como un conflicto externo, aparece como una evidencia interna. Puede manifestarse en detalles muy concretos, en la forma en la que respondes, en lo que decides callar o en lo que empiezas a cuestionar sin haberlo hecho antes. Situaciones que parecían estables siguen siendo las mismas por fuera, pero dejan de sentirse igual por dentro. Y ahí es donde esta luna llena marca la diferencia. No obliga a tomar decisiones inmediatas ni a romper con lo que existe, pero sí elimina la posibilidad de seguir actuando desde la inconsciencia. Lo que antes podía mantenerse sin cuestionarse, ahora se ve con suficiente claridad como para saber qué implica seguir ahí y desde qué lugar lo estás haciendo. Ese es el punto real de este tránsito. No es cambiarlo todo de golpe, es dejar de mirar hacia otro lado. Porque una vez que algo se ve con claridad, la forma en la que te posicionas frente a ello ya no depende de lo que ocurre fuera, depende de lo que decides hacer con lo que sabes. Esta luna llena no llega para cambiar las cosas, llega para mostrarlas tal y como son. Lo que se abre ahora es la culminación de un proceso que comenzó en octubre, cuando la luna nueva en Libra activó un ciclo de vínculos, acuerdos y expectativas. En ese momento se plantearon posibilidades, se proyectaron escenarios y se construyeron ideas que, en muchos casos, crecieron bajo la influencia de Júpiter, ampliando lo que se veía y lo que se esperaba. Ahora ese mismo punto vuelve a activarse, pero desde el otro extremo del ciclo. Lo que entonces era una intención, hoy es una realidad concreta. Lo que parecía tener una dirección, ahora muestra hasta dónde ha llegado realmente. Y lo que se sostenía desde la expectativa empieza a medirse desde la coherencia. La tensión con Júpiter sigue presente, recordando que no todo lo que se percibe ha sido exacto. Y al mismo tiempo, la cuadratura entre Venus y Plutón elimina cualquier margen de interpretación superficial. Aquí no se trata de lo que parece funcionar, sino de lo que puede sostenerse sin contradicción. Entre ambos factores, la percepción se ajusta y la realidad se define. El eje Aries-Libra termina de situar el punto central. No es solo lo que ocurre en la relación, es el lugar que ocupas dentro de ella, y si ese lugar sigue siendo coherente con quien eres ahora. Por eso este momento no exige decisiones inmediatas, pero sí deja algo claro, que lo que ves ya no es una interpretación, sino una referencia. Estamos ya muy próximos al final de este vídeo, por lo que si quieres acompañar este momento con una intención consciente, te invito a que dejes en los comentarios algo sencillo, directo y alineado con lo que esta luna está mostrando. Elijo ver con claridad y actuar desde la coherencia. A partir de este momento, todo lo que elijas mantener o cambiar deja de ser una reacción y pasa a ser una decisión consciente. Porque existen momentos en los que el proceso no empuja, simplemente muestra. Y cuando eso sucede, no se trata de actuar con prisa. Se trata de no volver a ignorar lo que ya sabes con certeza, y a la vez ha sido visto con claridad.